Una chica pobre llevó a un hombre sin hogar a su casa, sin saber que era millonario. Director ejecutivo, lo que hizo impactó a todos. Antes de empezar, deja un comentario diciéndonos desde dónde estás viendo. Disfruta de la historia. Julia corrió a su entrevista de trabajo con el corazón latiéndole con fuerza. En una mano sostenía un currículum arrugado, y en la otra, una bolsa de comida. Llevaba el pelo recogido a toda prisa, y sus pasos rápidos demostraban lo importante que era este día. Decidió tomar un atajo por un callejón estrecho. Los papeles mojados en el suelo lo hacían resbaladizo. Y entonces, en un abrir y cerrar de ojos, todo salió mal. Resbaló, la bolsa se le escapó de la mano, el arroz y el pollo se esparcieron por los aires, y cayó al suelo. Genial, murmuró Julia, sentada allí, mirando su almuerzo derramado, como si hubiera perdido algo mucho más valioso que la comida. ¿Estás herida? La voz salió de donde menos se lo esperaba. De detrás de una pila de cajas en la esquina del callejón, apareció un hombre, claramente sin hogar, con el pelo revuelto, la cara sin afeitar y la ropa gastada. Pero algo en él era diferente, sus ojos. Había una mirada tranquila y aguda en ellos que no encajaba con su aspecto rudo. Creo que estoy bien. Julia respondió, recogiendo lo que quedaba de su comida. Se acercó y recogió el contenedor caído, entregándoselo con una leve sonrisa. Aún queda un poco. Julia dudó antes de quitárselo. ¿Vives aquí? El hombre miró a su alrededor antes de responder. Por ahora sí, pero es temporal. Estoy entre dos caminos. Caminos entre quién era y quién seré. Julia lo miró fijamente, sorprendida. ¿Qué clase de indigente hablaba así? Fue entonces cuando notó la herida en su pie, un corte feo que aún sangraba. ¿Estás herido? No es nada. Ya me he acostumbrado. Sin pensarlo, Julia abrió su mochila. Sacó un pañuelo, una botellita de alcohol y cinta adhesiva. Esto va a doler un poco, advirtió. He tenido peores, dijo, intentando sonar duro, pero su rostro se contrajo en cuanto el alcohol tocó su piel. Terminó rápidamente la venda y estaba a punto de levantarse cuando su estómago rugió con fuerza. Perfecto, refunfuñó. Perdí mi almuerzo, llegué tarde, y ahora me ayuda alguien en peor situación que yo. Tengo una bolsa de pan. ¿Quieres un poco? Lo miró sorprendida, luego a la bolsa que le ofrecía y dejó escapar un suspiro de resignación. Solo si hay mantequilla. Él se rió entre dientes. Y ella también. Unos minutos después, se sentaron en la acera, compartiendo el pan como viejos amigos. Julia miró su reloj y se dio cuenta de que ya era demasiado tarde. No tenía sentido apresurarse más. La entrevista que tanto deseaba se había esfumado. Bueno, ya está. Sin trabajo, sin almuerzo, y ahora estoy perdiendo el tiempo con un hombre misterioso de ojos extrañamente hermosos. ¿Crees que mis ojos son hermosos? Julia se sonrojó y apartó la mirada. ¿Cómo te llamas?, preguntó, cambiando de tema. David y tuyo, Julia. La observó un momento como si memorizara su rostro. ¿Así que de verdad vives en la calle? Técnicamente sí, pero mi techo es el cielo. Debe ser duro. David no respondió. Se quedó sentado en silencio. Julia se levantó, se sacudió la ropa y recogió su currículum. Buena suerte, David. Tú también, Julia. Ella se alejó, pero no lo olvidó. En los días siguientes, Julia siguió pasando por ese callejón, siempre con prisa, siempre buscando nuevas oportunidades. Las entrevistas se convirtieron en un ciclo de promesas vacías. Pero David siempre estaba ahí. En el mismo lugar, con la misma mirada serena y observadora. A veces intercambiaban saludos. Otras veces, breves conversaciones. En una ocasión, la elogió por su valentía al enfrentarse a un vendedor ambulante grosero. Poco a poco, su presencia se convirtió en una parte pequeña pero constante de sus días caóticos. Entonces, en una tarde gélida, Julia volvió a caminar por el callejón. Acababa de salir de otra entrevista decepcionante y encontró a David, diferente. Estaba temblando. La venda que le había puesto seguía allí, pero ahora estaba sucia y apenas sostenía la mano.
La herida había empeorado. Tenía el rostro pálido, los ojos hundidos y se abrazaba a sí mismo, como si intentara conservar el poco calor que le quedaba. Julia se acercó. ¿Aún tienes esa venda?, preguntó preocupada. Todavía aguanta, respondió él, forzando una leve sonrisa. Ella se arrodilló para comprobarlo. La herida estaba infectada y apenas podía disimular el temblor. Julia miró a su alrededor, pensativa. Sabía que quizá no fuera la mejor opción. Pero entonces pensó en la pequeña habitación trasera de su apartamento. Diminuta, sencilla, pero tenía una cama, una manta y una calefacción que funcionaba. «Tengo un lugar», susurró. David la miró con una mezcla de sorpresa y cautela. «No es nada lujoso, solo una pequeña habitación, pero es mejor que el frío suelo. Puedes quedarte a pasar la noche, solo esta noche». «¿Julia?» «Solo esta noche», repitió con firmeza. Él dudó, pero estaba demasiado débil para negarse. Solo asintió. Ella extendió la mano. Él la tomó. En el camino, Julia lo observó. Incluso cojeando, David se mantenía erguido, como si se aferrara a una dignidad que nadie más podía ver. No apartó la mirada. No parecía avergonzado. Y eso la intrigó aún más. Al llegar, abrió la puerta de su pequeño apartamento. «Bienvenidos a mi castillo. Ignora el desorden y el olor a desinfectante». David entró lentamente. Se detuvo frente a una foto enmarcada de una mujer mayor sonriente junto a Julia. «¿Tu madre?» «Mi abuela. Está hospitalizada esta semana. Yo la cuido». Tocó el vaso con cuidado y murmuró algo que Julia no pudo entender. «¿Qué dijiste?» «Nada. Simplemente, me recuerda a alguien que conocí». Julia sintió un escalofrío, pero decidió no insistir. Llevó a David a la pequeña habitación del fondo. «Este es el dormitorio. Los baños están al final del pasillo. Las toallas están en el armario. Y cuidado con la calefacción. No te pongas demasiado cómodo, ¿vale? Es solo por esta noche». «Claro, solo por esta noche». David se quedó allí, observando el espacio con silencioso respeto. Y esa noche, ninguno durmió bien. Uno, porque él se sentía más lejos que nunca de su pasado. La otra, porque ella se sentía más cerca que nunca de algo que aún no podía explicar. Juguemos un jueguito con quienes solo leen los comentarios. Escriban pizza en los comentarios. Solo quienes hayan leído hasta aquí lo entenderán. Ahora, continuemos la historia. La mañana siguiente arrancó con el incesante sonido del despertador. Julia abrió lentamente los ojos y, por un instante, creyó haberlo soñado todo. Pero en cuanto oyó el grifo abierto del baño, lo recordó. David seguía allí. Se levantó, se recogió el pelo en un moño despeinado y fue a la cocina. Encontró un plato limpio en el escurridor y una olla en la estufa. «¿Cocinaste?», preguntó sorprendida al ver a David sentado a la mesa con una taza de café en las manos. «Lo intenté. Es más un experimento que una comida. Prometo que no explotó nada». Julia agarró una cuchara y probó el arroz. Hizo una mueca. «Esto sabe a gachas, le falta sal». «Estoy practicando», dijo con una media sonrisa. Ella se rió. Él también. Por primera vez desde que entró en su casa, Julia lo vio relajarse. Aún así, algo en él aún no encajaba del todo. Su forma de sostener la taza, su forma de observar el espacio. No era un tipo cualquiera. «Te ves más arreglada hoy». «Dormir bajo techo hace maravillas», respondió sin mirarla. Julia asintió, se sirvió café y se sentó frente a él. «Tengo que irme pronto. 2 entregas y una entrevista de trabajo hoy». «¿Puedo quedarme un día más?», pensó un segundo. Su trato era solo por una noche, pero no parecía problemático. «De acuerdo, pero nada de fisgonear entre mis cosas y nada de experimentos culinarios. Lo prometo». Se acabaron las gachas saladas. Mientras Julia salía corriendo, David se acomodó en el sofá de la sala con un libro que encontró en la estantería. Economía para Dummies. Sonrió con suficiencia, lo abrió por la mitad y empezó a leer,
pasando las páginas con una familiaridad inquietante para alguien sin hogar. Más tarde esa mañana, lavó los platos, alisó los paños de cocina y limpió el espejo del baño. Tomándose su tiempo como si lo hubiera hecho cientos de veces. Esa noche, cuando Julia regresó, encontró el apartamento tranquilo e impecable. ¿Limpiaste? Me pareció justo, ya que estoy ocupando espacio. ¿Intentas conquistarme con una escoba y jabón? Si funciona, mañana también fregaré, rió Julia. Se dejó caer en el sofá, agotada. Mi día fue un desastre. Hice las entregas, pero la entrevista, un desastre. Lo lograrás. Solo necesitas la oportunidad adecuada. Ella lo miró. La forma en que lo dijo no fue solo para animar. Era como si supiera de lo que hablaba. Pareces alguien que ha tenido todas las oportunidades del mundo. Quizás desperdicié algunas, dijo con la mirada perdida. Al día siguiente, mientras Julia trabajaba, David reorganizó la estantería y arregló la luz parpadeante del balcón. Usó un destornillador improvisado, una cuchara doblada y unos alicates oxidados. Al llegar a casa, vio que la luz funcionaba. ¿Te metiste con la lámpara? Me molestaba. Eres buena con las herramientas. De niño era curioso, me gustaba desmontar cosas, pero no siempre sabía cómo volver a montarlas. Julia se cruzó de brazos, desconfiada. No eres nada como me lo imaginaba. ¿Y qué te imaginabas? Un tipo perdido, vagando, apenas capaz de escribir su propio nombre. Has leído demasiado y vivido muy poco, rió ella. Qué arrogante también. Un poco, a veces. Se reían juntos. Su improbable acuerdo empezaba a sentirse normal, pero la paz no duró mucho. A la tarde siguiente, un fuerte golpe en la puerta rompió el silencio. Julia abrió. Era el administrador del edificio, el señor Oswald, tan severo como siempre. Buenas tardes, señorita Julia. ¿Podemos hablar? Por supuesto. ¿Hay algún problema? Nos han informado de que hay un hombre extraño rondando el edificio. Cabello desordenado, ropa desgastada, algunos residentes están preocupados. Julia se quedó paralizada. David apareció detrás de ella en el pasillo, sosteniendo un paño de cocina. ¿Pasa algo? El gerente lo miró con recelo. ¿Es este el hombre en cuestión? Julia abrió la boca, pero David habló primero. Disculpe si le preocupé. Soy primo de Julia. Vengo de fuera y me quedaré aquí unos días hasta que encuentre un lugar. ¿Primo? Oswald levantó una ceja. David se adelantó y le ofreció la mano. David, encantado de conocerte. El gerente le estrechó la mano a regañadientes. Ten cuidado. Los residentes son sensibles con los desconocidos y las normas del edificio exigen que las visitas a largo plazo se registren. Nos encargaremos, dijo Julia, intentando sonar firme. Oswald asintió y se fue. Al cerrar la puerta, se giró hacia David. ¿Primo? Funcionó, ¿verdad? Se rió, negando con la cabeza. Eres demasiado bueno improvisando. ¿Viejo hábito? ¿Un hábito de qué? De supervivencia, dijo, mirando hacia la ventana con la misma expresión tranquila. Esa noche, Julia no dejaba de pensar en lo sucedido. ¿Cómo podía alguien que decía no tener nada ser tan rápido, elocuente y observador? David dormía tranquilamente en la pequeña habitación de invitados, discreto, pero algo en él gritaba lo contrario de lo que fingía ser. Se acercó a la estantería y miró los libros que había ordenado. Uno tenía una página doblada en el número 47. Lo abrió. Había una nota, escrita con su propio bolígrafo. Eres mejor de lo que crees. Solo necesitas que el mundo lo vea. Julia sonrió, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que tal vez ya no estaba tan sola. Julia se despertó con el olor a café recién hecho que venía de la cocina. Era temprano y el cielo aún estaba teñido de tonos anaranjados. Se estiró lentamente, olvidando por un instante que vivía con ella. Al entrar en la cocina, lo vio por detrás, manejando con destreza la cafetera que estaba segura llevaba meses rota. ¿Lo arreglaste?, preguntó, frotándose los ojos. David se giró con una leve sonrisa.
Solo tenía algunos cables sueltos. Nada serio. ¿Y también sabes de electricidad? Un poco de todo. Curiosidad infantil. Julia se sentó a la mesa, escéptica. Un día de estos, construirás un robot aquí. Solo si cocina mejor que yo. Ella rió, pero la sospecha no se desvaneció. Cada día, David revelaba algo nuevo. Una habilidad, un comentario ingenioso, una observación demasiado aguda. Definitivamente no parecía un hombre sin recursos. Más tarde, mientras se preparaba para otra entrevista de trabajo, entró en la sala y se detuvo al ver su portátil abierto. David estaba escribiendo algo y se levantó rápidamente al verla en la puerta. Solo estaba revisándolo. El sistema estaba lento. Pensé que podía ayudar. ¿Abriste mi computadora? Fue instintivo. La vi abierta y la revisé. No toqué nada importante. Julia se acercó al escritorio y miró la pantalla. Era una página de búsqueda de empleo. Había un nuevo currículum adjunto. Actualizado. Con correcciones que no había hecho. ¿Cambiaste mi currículum? Acabo de corregir el formato. Añadí algunas palabras clave. Tu información estaba bien, pero el diseño no era el mejor. No tenías derecho a hacerlo. Lo siento, solo quería ayudar. ¿Sin preguntarme primero? David bajó la mirada. Fue un impulso. Eres demasiado bueno para que te sigan ignorando. Y ese currículum no mostraba ni la mitad de eso. Julia respiró hondo, intentando calmar su frustración y sorpresa. La próxima vez, pregunta primero. De acuerdo, lo prometo. Al final de la tarde, Julia recibió un correo electrónico de una empresa tecnológica invitándola a una entrevista al día siguiente. El correo mencionaba el currículum actualizado. Miró su teléfono, pensativa. David seguía en la pequeña habitación de invitados. Ella llamó a la puerta. ¿Preparaste mi currículum? Dudó. Sí. ¿Sin decírmelo? Sabía que no me dejarías. ¿Y qué te hace pensar que tenías derecho? Porque creo en ti, incluso cuando tú no crees en ti mismo. Julia no respondió de inmediato. Una parte de ella quería enojarse. Otra parte sentía algo más. No lo vuelvas a hacer. No me gustan las sorpresas. Entendido. A la mañana siguiente, Julia se preparaba para la entrevista cuando vio a David de pie en el balcón, mirando el cielo. ¿No me vas a desear suerte? No la necesitas. Pero la tendrás de todos modos, dijo sonriendo. Si consigo este trabajo, quizá ya no necesite un invitado extra en la trastienda. Es justo. ¿Y si no lo consigo? Tú sí. Se arregló el pelo por última vez y salió. David se quedó allí unos minutos más. Luego regresó a la pequeña habitación, cerró la puerta con cuidado y sacó un periódico viejo y doblado del fondo de su mochila. En la portada aparecía la foto de un hombre, el mismo, pero con un aspecto más refinado. Traje oscuro, sonrisa reservada, brazos cruzados frente a un cartel que decía, Arvin Technologies. El titular decía, CEO desaparecido desde hace 8 meses, ¿dónde está David Alencar? David se pasó el dedo por la cara. Entonces, sin pensarlo 2 veces, rompió la página en pedacitos y los tiró a la basura. Mientras Julia regresaba de su entrevista, su teléfono vibró con una llamada de un número desconocido. ¿Hola? ¿Señorita Julia? Soy Bianca de Salversis. Nos pusimos en contacto ayer por correo electrónico. ¿Puedes venir a hablar con la junta mañana? Julia se detuvo en la acera. Yo, por supuesto. Gracias. Nos vemos mañana, colgó, sin apenas creerlo. Sonreía para sí misma mientras cruzaba la misma calle de siempre, cerca del callejón donde todo había empezado. Entonces, al pasar por un kiosco, se detuvo. Una portada, fechada hacía meses, publicaba la noticia de un empresario desaparecido. El rostro, lo sabía o creía saberlo. Se acercó y leyó el pie de foto. David Alencar, fundador y director ejecutivo de Arvin Technologies, no ha sido visto desde el misterioso accidente que lo destituyó. Julia se quedó paralizada. Era él.
La misma estructura facial. Los mismos ojos. El mismo nombre. Debe. Pero, no pudo ser. Se fue a casa en silencio. Al entrar, todo estaba en orden. David estaba sentado a la mesa, leyendo un libro como si nada hubiera pasado. Oye. Dijo casualmente. Oye. Fue directa a su habitación, se sentó en la cama, con el periódico aún en su bolso. Su corazón latía con fuerza. Tenía el mismo nombre, la misma cara, la misma calma. Pero, ¿vivía en un callejón? A Julia le daban vueltas la cabeza. Pero no sabía por dónde empezar. Todavía no. Esa noche, cenaron en silencio. David comentó sobre el tiempo y sobre un ruido extraño que provenía del refrigerador. Julia fingió escuchar. Pero su mente estaba en otra parte. En la duda. En la cara de ese periódico. Sobre el hombre que ahora dormía en la pequeña habitación de la parte trasera de su casa. Permaneció despierta un buen rato, mirando el techo oscuro. Y antes de quedarse dormida, susurró una sola pregunta. ¿Quién eres realmente, David? El despertador sonó a las 6:30. Julia se levantó, todavía intentando procesar lo que había sentido la noche anterior. La imagen del periódico no se le iba de la cabeza. El nombre. El rostro. El tono del artículo. Todo indicaba que David no era quien decía ser. Pero no tenía el valor de confrontarlo. Todavía no, y en ese momento, tenía algo más urgente que atender. La entrevista con la junta directiva de Salversys. David estaba en la cocina cuando ella salió de su habitación. El café está listo. Y hay pan de queso. No es que lo haya hecho yo, pero fui temprano a la panadería. Gracias, dijo Julia, aceptando la taza. Ella lo observaba mientras tomaba su café. Parecía tranquilo, normal. Pero ahora veía las cosas de otra manera. La forma en que se movía por la casa. Cómo lo observaba todo. Era demasiado discreto. Y al mismo tiempo, parecía saber exactamente qué hacer en cada situación. ¿Vas a salir?, preguntó. Tengo esa reunión en Salversys. ¿Nerviosa? Un poco. Lo harás genial, asintió, luego dudó. ¿Y tú? ¿Saldrás hoy? David sonrió. Pensé en dar una vuelta por el barrio, solo para estirar las piernas. Vaya. Terminó su café y se levantó. Nos vemos luego. Buena suerte, Julia. En cuanto se fue, David se acercó a la ventana y esperó. Contó mentalmente hasta 40. Luego agarró una mochila escondida en la pequeña habitación, se cambió de camisa, se puso una gorra oscura y salió por la parte trasera del edificio. La sede de Arvin Technologies estaba a poco más de una hora. David evitó los autobuses y el metro. Caminó por las calles, cambió de ruta 2 veces y entró en una cafetería cerca de la empresa para observar el entorno. No quería que lo reconocieran. Todavía no. Había pasado meses escondido, y todo apuntaba a que Víctor había tomado el control de la empresa con facilidad. David necesitaba saber qué estaba pasando antes de revelar su identidad. Esperó a que pasara la hora punta. Solo entonces se acercó al edificio principal. La credencial que había conservado desde el accidente seguía en su mochila. Pero sabía que ya no funcionaría. Entró por la recepción lateral usando el ascensor de servicio. Un ex empleado que ahora trabaja en mantenimiento lo reconoció. ¿Señor David? SHH. Solo por hoy. Necesito echar un vistazo. ¿Puedes ayudarme? Claro que sí. Me alegra volver a verte. David caminaba por los pasillos como un fantasma. La mayoría de los nuevos empleados no tenían ni idea de quién era. Al llegar a la planta ejecutiva, se quedó inmóvil frente a la puerta de cristal que antes conducía a su oficina. Ahora, una nueva placa decía, Víctor Holden, director ejecutivo. David respiró hondo y entró en la sala de reuniones de al lado, conectando una vieja laptop al sistema interno. Ingresó su antigua contraseña. Funcionó. Empezaron a aparecer informes. Contratos, reuniones, transacciones. Y ahí estaba.
El plan era vender parte de Arvin a una empresa fantasma con sede en el extranjero. Víctor estaba desmantelando la empresa desde dentro. Lenta pero sistemáticamente. David leyó cada línea con atención, memorizando los detalles. No podía aguantar nada. Todavía no. Tenía que tener cuidado. Mientras tanto, Julia estaba terminando su entrevista. Su currículum se ve genial, señora Julia, dijo el gerente. Y nos impresionó mucho tu presentación. Si todo va bien, nos pondremos en contacto contigo a finales de semana. Sonrió, le dio las gracias y se fue. Se sentía más ligera, pero de alguna manera, inquieta. Tomó el autobús a casa, pero se bajó 2 paradas antes. Caminó hasta el kiosco donde había visto el periódico. Todavía estaba allí. Le preguntó al vendedor si había alguna otra información sobre David Allencar. Sí, la hay. Espera, dijo, sacando un fajo de periódicos viejos. Julia echó un vistazo rápido a los titulares. Empresario multimillonario desaparece tras presunto accidente de helicóptero. Arvin Technologies cambia de liderazgo tras la desaparición de su director ejecutivo. Las teorías sobre el paradero de David Allencar se extendieron por las redes sociales. Sintió que el suelo se tambaleaba bajo sus pies. Caminó a casa en silencio. Cuando llegó, David ya estaba allí. Estaba sentado en el sofá, con el pelo aún húmedo, como si acabara de ducharse. ¿Qué tal la entrevista? Sí. ¿Bien? Creo que estuvo bien. Genial. ¿Y tú? ¿Tuviste tu salida? Él asintió. Sentía bien tomar el aire. Julia forzó una sonrisa y se fue directa a su habitación. Cerró la puerta, se sentó en la cama y extendió los periódicos sobre el colchón. Su mirada se posó en la foto de la portada. La misma mirada, la misma postura. Era él. Ahora estaba segura, esa noche cenaron juntos. Julia intentó actuar con normalidad, pero algo era diferente. David se dio cuenta. ¿Algo andaba mal?, preguntó. No, solo estaba cansado. Parecías distante, solo pensando. Él guardó silencio un momento. Luego se levantó. Si estorbo, puedo irme. No es eso. Ella lo miró a los ojos. ¿Quién eres, David? No respondió. Vi los periódicos. Me lo imaginé. ¿Es cierto? David suspiró. Se acercó a la ventana y miró hacia la calle. Sí. ¿Entonces? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué te escondes? Porque perdí el control de todo. Y cuando pensé que ya había perdido suficiente, te encontré. Julia tragó saliva con dificultad. Eres David Allencar, el director ejecutivo desaparecido. Yo lo era. Pero después del accidente, no quería volver. No fue así. Me dijeron que la empresa estaba bien, que Víctor se encargaría de todo. Les creí. Y para cuando me di cuenta de que mentían, ya era demasiado tarde. ¿Por qué no acudiste a la policía o a la prensa? Porque me destruiría. No físicamente. Pero todo lo que construí se convertiría en polvo. Y yo, no me llevo bien con el polvo. Julia no sabía qué decir. Había ira, sí. Pero también comprensión. No era solo un mentiroso. Era un hombre que intentaba escapar de sí mismo. ¿Y qué vas a hacer? David se volvió hacia ella. No lo sé. ¿Pero ahora? Quizás tenga una razón para volver. Sintió que se le aceleraba el corazón. Pero no respondió. Se levantó y fue a su habitación. David se quedó solo en la sala, mirando la foto de la abuela de Julia, pensando en lo cruel y justo que podía ser el destino. Al mismo tiempo, la semana siguiente empezó muy ocupada para Julia. Mientras esperaba la respuesta de Salversis, seguía aceptando pequeños trabajos siempre que podía. Trabajaba de camarera en eventos los fines de semana, repartía paquetes en su tiempo libre y, a veces, escribía currículums para los vecinos para ganar un dinerito extra. El viernes por la mañana, recibió un mensaje desde el número de un compañero de trabajo. Fiesta esta noche. Un evento de una empresa tecnológica.
Uno grande. ¿Te apuntas? Julia no lo pensó 2 veces. Respondió que sí. Aún no lo sabía, pero esa invitación lo cambiaría todo. Esa noche, Julia llegó al lugar del evento, un lujoso hotel con fachada de espejos y un vestíbulo que relucía como un gran salón de baile. La decoración era elegante, el tipo de lugar que jamás visitaría por decisión propia. Le dieron un uniforme estándar y la dirigieron al salón principal. No hables con los invitados a menos que sea necesario. Y sonríe, dijo la coordinadora apresuradamente, repartiendo bandejas con vasos. Julia respiró hondo y entró. El salón era enorme. Las pantallas mostraban gráficos animados, se proyectaban presentaciones corporativas en las paredes y, en un rincón, una orquesta tocaba suavemente. Ella caminaba entre los invitados, balanceando una bandeja de champán, intentando mantener la postura firme. Entonces vio algo que la hizo detenerse. David, de traje, bien afeitado, erguido. Hablaba con un grupo de hombres bien vestidos, gesticulando con la seguridad de quien sabía exactamente dónde estaba. Julia se quedó sin aliento por un instante. Él no la vio, o fingió no verla. Rápidamente se hizo a un lado y se dirigió a un pasillo, con el corazón latiéndole con fuerza. ¿Por qué está aquí?, pensó. ¿Cómo es que nadie lo reconoce? ¿Oh sí? Volvió a mirar. David se reía con un ejecutivo mayor, ambos con vasos en la mano. Llevaba una placa con un nombre diferente, Daniel Andrade. Cerró los ojos un instante. Esto era demasiado real. En la trastienda que usaba el personal del evento, Julia intentó calmarse. Sacó su teléfono para enviarle un mensaje a un compañero de trabajo. Pero justo cuando la coordinadora la llamó, lo dejó en el mostrador. Minutos después, al regresar, el teléfono había desaparecido. Buscó por todas partes. Preguntó a los demás miembros del personal. Nada. Salió corriendo de la sala de descanso y empezó a observar el evento. Intentó recordar dónde podría haberlo dejado. Se detuvo cerca de la entrada, observando el flujo de gente que entraba y salía. Fue entonces cuando vio a David, o mejor dicho, a Daniel, deslizándose sigilosamente por una puerta lateral. Algo en el bolsillo de su chaqueta le llamó la atención. Un borde metálico. Como un teléfono. Julia no tuvo tiempo de confrontarlo. Desapareció por los pasillos. Esa noche, se fue a casa sin su teléfono, sin respuestas y con un mar de preguntas dándole vueltas en la cabeza. David aún no había vuelto, y cuando lo hizo, ya era pasada la medianoche. Entró en silencio, sin encender las luces. Pensó que Julia dormía. Pero ella estaba sentada en la sala, esperando. ¿Dónde estabas?, preguntó, sin rodeos. Él hizo una pausa. Salí a caminar. ¿En un hotel de 5 estrellas, con traje y una placa falsa? David mantuvo la calma. Tenía que estar allí. ¿Robar un teléfono también era parte del plan? No lo robé. Sacó el teléfono de su bolsillo. Su teléfono. Lo encontré en el pasillo, cerca del buffet. Iba a dejarlo en recepción, pero cambié de opinión. ¿Cambiaste de opinión sobre devolverlo o sobre seguir con tus mentiras? Le entregó el teléfono. Aquí está. Batería llena, nada tocado. Te hacías pasar por otra persona, acusó. Era la única manera de entrar y escuchar lo que Víctor planeaba. Julia se levantó furiosa. ¿Y eso es todo? ¿Mentiste, te colaste y me hiciste quedar como un tonto delante de todos? Nunca quise desenmascararte. Pero lo hiciste. Necesitaba información. ¿Y qué descubriste? David dudó. Luego habló. Víctor planea vender a Arvin fusionándose con una empresa falsa. El acuerdo se limpiará en el papel y la empresa real será desmantelada desde dentro. Está usando mi nombre en contratos antiguos que aún no se han desactivado. ¿Entonces por qué no lo denuncian? Porque aún no tengo todas las pruebas. Y si presiono demasiado pronto, podría quedar como la víctima. Julia caminaba de un lado a otro. Tú eres alguien a quien ni siquiera conozco, David. Y pensé. Se le quebró la voz. Pensé que podía confiar en ti.
Puedes. ¿Puedo? Te vi en ese evento. Eras diferente. Mirabas a esa gente como si pertenecieras a su mundo. Y luego vuelves aquí, a mi sofá, a mi comida, y finges que sigues siendo el chico del callejón. No estoy fingiendo. Soy ambos. El hombre que cometió un error y el que intenta arreglarlo. Julia respiró hondo. Necesito pensar. Entró en su habitación y cerró la puerta. David se quedó allí, en la oscuridad, todavía con el teléfono en la mano. A la mañana siguiente, Julia se despertó con la mente hecha un mar de confusión. Se levantó, preparó café, pero no llamó a David. Él ya estaba levantado, vestido, listo para irse. Estaré fuera unos días, dijo, de pie en la puerta. ¿Escapando otra vez? Estoy terminando lo que empecé. ¿Solo? Por ahora, sí. ¿Y si no estoy aquí cuando vuelvas? David sonrió con tristeza. Aún así valdría la pena. Salió, y por primera vez, Julia sintió que tal vez. Este era el final. Al otro lado de la ciudad, David entró silenciosamente en una pequeña oficina. Se encontró con un antiguo contacto, alguien que le debía favores y no le hizo muchas preguntas. Necesito acceso a los archivos digitales de Arvin. Copias de seguridad antiguas. Registros de transacciones del departamento legal. Contratos firmados en los últimos 6 meses. ¿Qué planeas hacer? Que Víctor tropiece con su propio plan. Mientras hablaba, David sintió el peso de todo lo vivido. Ya no se trataba de la empresa. Se trataba de la verdad. Sobre justicia. Y, sobre todo, sobre enfrentar a Julia sin más medias verdades. 2 días después, Julia recibió un sobre en casa. Sin remitente. Dentro estaba su teléfono, ahora con una nueva carpeta guardada en la galería. Arvin, la verdad. Abrió los archivos. Hojas de cálculo. Grabaciones. Copias de correos. Todo. Y, además, una simple nota mecanografiada. No podía quedarme, pero en realidad nunca me fui. De Julia apretó el teléfono contra su pecho. Y por primera vez en días, supo exactamente qué tenía que hacer. Era domingo. El café de la mesa de la cocina se había enfriado. Pero Julia no había probado ni un sorbo. Tenía el teléfono en las manos. La carpeta de David seguía abierta. Cada documento que leía le aclaraba las cosas. Y más peligroso. Víctor estaba destrozando a Arvin desde dentro. Como un juguete viejo. Los registros no dejaban lugar a dudas. Contratos firmados a nombre de David. Transacciones con empresas fantasma. Transferencias masivas de activos. Y, sin embargo, no fue suficiente para un escándalo público. Víctor fue cauteloso. Dejó lagunas calculadas, documentos con firmas digitales que parecían legítimos y usó testaferros para ocultar los nombres reales. Julia sabía que esto era solo la punta del iceberg. Y ahora estaba demasiado involucrada como para fingir lo contrario. Cerró los ojos, respiró hondo y escribió un mensaje corto. Necesitamos hablar. ¿Hoy? Donde quiera que estés. Ninguna respuesta inmediata. El tiempo se sentía más lento cuando el silencio era lo único que la separaba de la verdad. David recibió el mensaje mientras analizaba capturas de pantalla de un contrato modificado. Estaba en un antiguo espacio de coworking en el centro, usando una identidad falsa para acceder a servidores y almacenar archivos en un sistema cifrado. Cuando vio el mensaje de Julia, no lo pensó 2 veces. Se fue inmediatamente, sin explicarle nada a nadie. Cuando llegó, Julia lo esperaba en la entrada del edificio. Su mirada era firme, pero diferente. La ira se había ido. Solo quedaba la determinación. Entra, dijo simplemente. David entró en silencio. Ya no era ajeno a ese estrecho pasillo, pero ahora todo se sentía diferente. Lo notó. Julia también lo hizo. Dentro, señaló el sofá. Siéntate. Él obedeció. Lo vi todo. Leí los documentos. Mira los vídeos. Tienes razón, David.
Víctor está destruyendo la empresa. Pero tú, estás intentando hacer esto sola, y no va a funcionar. Es peligroso, lo sé. No quiero involucrarte más en esto de lo que ya lo he hecho. Pero ya lo hiciste, y ahora estoy aquí. No hay vuelta atrás. David bajó la mirada. Entonces, ¿qué sugieres? Julia cogió una carpeta de la mesa. Salversys me llamó ayer. Me ofrecieron un puesto temporal de soporte informático. Tienen contratos con varias empresas, incluida una que aparece en sus documentos. Una de las empresas fachada que recibe dinero de Arvin. David levantó la vista, completamente concentrado. ¿Crees que puedes sacarles algo? Puedo entrar. No será fácil, pero si logro acceder a su sistema interno, podría encontrar pruebas más directas. Llamadas, transferencias, autorizaciones a nombre de Víctor. Julia, esto podría ponerte en peligro. He estado en peligro desde el día que te traje a casa. David se acercó. No tienes que hacer esto por mí. No lo hago por ti ni por mí. Lo hago por la justicia, por la verdad, por todos los que están siendo engañados. Se quedaron en silencio unos segundos. Él extendió la mano y le tocó el brazo. No sé si merezco todo esto. Entonces no intentes merecerlo. Simplemente haz que valga la pena. En los días siguientes, Julia empezó su nuevo trabajo en Salversys. La empresa era moderna, con estrictos sistemas de seguridad y normas claras. Pero ella sabía moverse con cuidado. Se comportaba como una empleada discreta. Servicial. Inteligente. Pero tras esa mirada atenta, tenía un objetivo. Para encontrar los hilos sueltos que conectaban a Salversys con los planes de Víctor, David, mientras tanto, intensificó su trabajo entre bastidores. Con la ayuda de un viejo socio de confianza, Marcos, exdirector de seguridad digital en Arvin, creó una base de recopilación de datos paralela. La información fluía más rápido ahora. El plan tomaba forma. Hay una reunión programada entre Víctor y los directores de la empresa fantasma la próxima semana, dijo Marcos, mostrando un correo electrónico interceptado. ¿Dónde? En el Hotel Magnolia, salón privado. Nombre del evento, fusión estratégica. David sabía exactamente lo que eso significaba. Si se firmaba ese contrato, perdería cualquier posibilidad de revertir la situación. La noche anterior a la reunión, Julia consiguió algo valioso. Durante un descanso, accedió al sistema de la empresa y encontró un archivo oculto con grabaciones de reuniones entre Víctor y ejecutivos de las empresas fantasma. Voces claras, conversaciones nítidas, detalles sobre pagos, acuerdos y el uso de los documentos de David. Lo guardó todo en una memoria USB, escondiéndola en el fondo de su bolso. Al salir del edificio, el corazón le latía con fuerza. Se sentía como si llevara dinamita. Esa noche, conoció a David. Lo tengo, dijo, entregándole la memoria USB. Lo tomó con cuidado, como si tuviera oro en sus manos. Corrió un gran riesgo. ¿Valió la pena? Más de lo que te imaginas. Conectó la memoria USB a su computadora. La pantalla mostró los archivos de audio. Entonces, se escuchó la voz de Víctor. David no aparecerá. Y aunque lo haga, la historia ya está escrita. Huyó y desapareció. El mundo lo olvidó. Entonces, la voz de otro ejecutivo. La fusión se concreta esta semana. Después de eso, nadie volverá a preguntar por él. David miró a Julia. Con esto, lo tenemos todo. Respiró hondo. ¿Y ahora? Cerró la laptop. Ahora, dejamos de escondernos. El día de la reunión, David se puso el traje que no había usado desde el accidente. Recién afeitado, con el pelo bien peinado, llevaba en la mano una nueva credencial de Arvin, reactivada gracias a una laguna legal que él mismo había creado años atrás. Julia también estaba lista. Llevaría una cámara oculta, camuflada en un botón de camisa. El plan era sencillo, él entraría como inversor. Ella, ya programada para ayudar con la logística de la reunión, se integraría. Cuando se encontraron en la entrada del hotel, el ambiente era tenso. ¿Listos?, preguntó. Terminemos con esto.
El salón estaba lleno de gente importante. Víctor aún no había llegado. Los directores de las empresas fantasma estaban sentados alrededor de una gran mesa ovalada. Julia se movía entre ellos, repartiendo materiales, conectando cables, ajustando el proyector, actuando como si todo estuviera normal. Cuando Víctor finalmente entró, el silencio inundó la sala. Pero no duró. Señores, dijo. Hoy damos un paso importante. Y por eso, tengo el placer de presentarles a un nuevo socio, Daniel Andrade. David entró por la puerta lateral. El impacto fue inmediato. Las miradas se cruzaron. Alguien susurró. Uno de los directores palideció. Víctor se quedó paralizado. Esto no puede ser. David caminó tranquilamente hacia el frente del salón. Me alegra verte de nuevo, Víctor. Esto es intrusión. Te estás haciendo pasar por otra persona. No, estoy recuperando mi identidad. David Alencar, fundador de Arvin y víctima de un fraude que empieza contigo. Víctor intentó mantener la compostura, pero las miradas en la sala habían cambiado. David señaló a Julia. Todo quedó grabado. Cada reunión. Cada llamada. Cada paso en falso. Julia activó la transmisión en vivo. Las pantallas alrededor de la sala mostraban los archivos de audio, las voces, las pruebas. Algunos intentaron irse. Otros se quedaron paralizados. Víctor se defendió. Esto es falso. Manipulado. Pero nadie le creyó. David sacó un sobre de su bolsillo. Orden judicial. Congelación de todos los activos vinculados a las empresas fantasma de Arvin y a Víctor. Orden de arresto. Firmada esta mañana. Los policías entraron por un lateral de la habitación. Esposaron a Víctor sin oponer resistencia. Pero antes de llevárselo, miró a David. ¿Crees que has ganado? Yo no. La verdad. Esa noche, Julia y David estaban sentados en el balcón de su apartamento. ¿Conseguiste lo que querías?, preguntó. Casi. ¿Casi? La miró. Aún queda una cosa. ¿Qué? David se inclinó lentamente y le tomó la mano. Para recuperarte. No como director ejecutivo. No como el tipo del callejón. Sino como alguien que finalmente entiende lo que significa confiar. Julia sonrió, apretándole los dedos. Entonces empieza. Y en ese momento, el juego finalmente cambió. La revelación de Víctor fue un alivio, pero no una liberación. Los medios cubrieron el escándalo. El nombre de David volvió a los titulares. Ahora, como el CEO que regresó de las sombras, los inversores estaban divididos. La mitad celebró su regreso. La otra mitad temía la inestabilidad. Pero para David, nada de eso importaba más que el incómodo silencio entre él y Julia. En los últimos días, ella había evitado las preguntas. Evitó las respuestas. Esa noche, se sentaron uno frente al otro a la mesa. El plato de Julia permaneció intacto. ¿Aún crees que hiciste lo correcto?, preguntó sin levantar la vista. David tardó un momento en responder. Hice lo que tenía que hacer. ¿Aún sabiendo que ahora todo vuelve a girar en torno a ti? Suspiró. ¿Crees que disfruto esto? Ya no sé qué disfrutas tú, David. Ni siquiera sé si te conozco. Eso dolió más de lo que estaba dispuesto a admitir. Soy el mismo hombre que encontraste en ese callejón. No, no lo eres. El hombre que encontré me dio comida cuando no tenía nada. El hombre sentado aquí me oculta cosas. ¿Calcule? Actúa como si el mundo fuera un tablero de ajedrez. Porque ahora lo es. ¿Y dónde encajo yo en este juego? No respondió. Si había una respuesta, no era sencilla. Al día siguiente, Julia fue a ver a Arvin por primera vez desde el escándalo. David le había pedido que lo acompañara a una reunión de la junta directiva donde presentaría el plan de reestructuración de la empresa. Entró en el imponente edificio, escrutándolo todo con la mirada. La recepcionista la reconoció y le susurró algo al guardia de seguridad. Julia fingió no darse cuenta. En el ascensor, David se ajustó la corbata.
Julia lo observó en el reflejo del acero pulido. ¿Nerviosa?, preguntó. Siempre lo he sido. Esbozó una leve sonrisa, pero la tensión persistió. La reunión fue breve. David presentó sus planes con seguridad. Habló de transparencia, auditorías independientes, revisión de contratos y oportunidades para jóvenes talentos. Julia escuchó, pero su mente estaba en otra parte. Cuando salieron, ella lo miró. Eres muy bueno en esto. ¿En qué? Hablando bien. Convenciendo a la gente. Él entendió lo que ella realmente decía. ¿Crees que te estoy manipulando? Creo que te has acostumbrado a controlarlo todo. David permaneció en silencio. Mientras Julia se alejaba para recoger su teléfono de la recepción, él regresó a su oficina. En el camino, un guardia de seguridad lo detuvo discretamente. Señor Alencar. Un hombre estuvo aquí anoche. Dejó esto con su nombre, pero no se identificó. Era un sobre delgado, sin remitente. David lo abrió enseguida. Dentro solo había una foto. Julie. Entrando a un edificio. Una nota manuscrita decía, ¿a qué distancia está contigo? Se le revolvió el estómago. Esa noche, no volvió a casa. Julia pasó horas mirando el teléfono, la puerta, el reloj. La ansiedad regresó como un viejo enemigo. Cuando por fin llegó, eran más de las 2 de la mañana. Tenía los ojos rojos. Su rostro estaba exhausto. ¿Dónde estabas? Necesitaba pensar. ¿En qué? En todo. En cómo te está afectando todo esto. ¿Y crees que desaparecer ayuda? Se sentó en el sofá. Alguien me envió una amenaza. Una foto tuya. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Qué? Están intentando sembrar dudas. Hacerme sospechar de ti. ¿Y funcionó? No, pero me hizo darme cuenta de lo expuestos que estamos. Julia se sentó a su lado más cerca de lo que pretendía. No me iré a ningún lado, David, a menos que me alejes. Jamás haría eso. Entonces cuéntamelo todo. Se acabaron los secretos. Dudó. Luego, como si se quitara un peso de encima, habló, tengo una identidad falsa. Daniel Andrade fue un nombre que creé hace años durante un viaje de negocios a Dubái para cerrar tratos con inversores que desconfiaban de los jóvenes directores ejecutivos. Usé ese nombre para desplazarme, firmar documentos e incluso abrir cuentas. ¿Tienes cuentas que no están a tu nombre? Yo las tenía, pero todo se legalizó a mi regreso. Aún así, el nombre permaneció como una sombra. Y ahora alguien lo está usando en mi contra. ¿Alguien de adentro? Quizás. Julia se levantó. Tienes que denunciar esto. Sin pruebas, no puedo. Si admito que había una identidad falsa vinculada a mí, la usarán en tu contra. Asintió. 2 días después, Julia recibió un sobre anónimo en la cafetería donde trabajaba antes de empezar a trabajar como freelance en Sulversis. Dentro había una copia de un documento de transferencia de acciones a nombre de Daniel Andrade. El nombre de David no aparecía por ninguna parte. Y una nota. ¿Aún crees conocerlo? Fue a ver a Arvin esa tarde. No llamó antes. Esperó a que terminara su última reunión y lo interceptó en el estacionamiento. ¿Es tuyo? Le entregó el sobre. David lo reconoció al instante. ¿Quién te dio esto? Me llegó igual que a ti. Julia, esto es parte de lo que te dije. Alguien está intentando romper la confianza entre nosotros. ¿Y funciona? Solo si lo permites. Se cruzó de brazos. ¿Por qué nunca me hablaste de este pasado? ¿De este otro nombre? Porque fue un error que había enterrado. Un error que pensé que nunca volvería. No puedes esperar que me lo crea todo sin cuestionarlo, David. Desapareciste durante meses, mentiste sobre quién eras, te colaste en fiestas con placas falsas, y ahora hay documentos con nombres que nunca antes había escuchado. Tengo derecho a dudar de ti. Bajó la cabeza. Tienes razón. Entonces, ¿seguimos adelante o nos quedamos aquí? David se acercó, vacilante. No quiero perderte,
Pero tampoco quiero que estés a mi lado sin saber dónde estás. Entonces, muéstramelo todo. Esta noche. Esa noche, David llevó a Julia a un pequeño almacén en las afueras. Allí guardaba un archivo personal de todo lo que había recopilado a lo largo de los años, carpetas con contratos antiguos, notas manuscritas, grabaciones e incluso recibos de transacciones que nunca se registraron oficialmente. Esta es la parte de mi vida que he estado ocultando, no porque quisiera engañarte, sino porque me daba vergüenza. Julia revisó los papeles. ¿Todo esto es tuyo? Sí. Una parte de mi vida que nadie conoce. Solo yo. ¿Y ahora, tú? Ella lo miró. Por un instante, todo el miedo desapareció. No eres perfecto, pero al menos ahora eres real. David sonrió aliviado. Esto es lo más cercano a la verdad que puedo conseguir. Entonces empieza por aquí. De ahora en adelante, no más secretos. ¿Lo prometes? Lo prometo. Julia dio un paso adelante y lo abrazó. Cerró los ojos con fuerza, sin dudarlo, y por fin supo que ya no tenía que correr. Pero al otro lado de la ciudad, en una oficina con poca luz, un hombre observaba todo lo que sucedía en una pantalla. Están juntos de nuevo, dijo a nadie en particular. El asistente detrás de él mantenía la mirada baja. ¿Debería seguir con el plan? Sí. Pero ahora, con más cuidado, son más fuertes y eso lo hace todo más peligroso. El hombre encendió un cigarrillo, se recostó en su silla y sonrió. Pero no te preocupes, incluso las alianzas más fuertes tienen grietas invisibles. Julia se despertó con un silencio diferente esa mañana. El apartamento parecía más grande, más vacío. La tetera seguía en su sitio, pero no olía a café recién hecho ni se oían los pasos de David en la pequeña habitación de invitados. Instintivamente, se levantó y fue allí. La cama estaba hecha, la puerta del armario abierta, y sobre la almohada, un sobre con su nombre. Lo recogió con manos temblorosas, se sentó en el borde de la cama y leyó: Julia, cuando abras esta carta, me habré ido. No porque quiera huir de ti, sino porque sé que quedarme es más peligroso que irme. Sé que dirás que debí dejarte elegir, que debí confiar en ti y que tendrías razón. Pero esta vez, la decisión es mía. Y elijo protegerte. No hay lugar en el mundo donde no estés conmigo en mis pensamientos. No pasa un solo día sin que me sienta agradecido por encontrarte en ese callejón. Me diste más que un refugio. Me diste una dirección. Pero ahora tengo que arreglar algo que aún me frena. Necesito volver al punto de partida. Y solo entonces, si aún es posible, volveré a donde me siento completo, a tu lado. Debe. Julia no lloró, pero tampoco pudo moverse durante mucho tiempo. Su ausencia fue física, pero tan emotiva que parecía pesar en cada pared del apartamento. Durante los días siguientes, se mantuvo ocupada con el trabajo. Salversis la llamó para un nuevo puesto, esta vez no temporal, sino permanente. Aceptó, no por necesidad, sino para llenar el vacío que David había dejado. Evitaba las noticias, pero su nombre seguía apareciendo de vez en cuando. El empresario multimillonario resurge. David Alencar rompe su silencio. Arvin entra en una nueva etapa, trayendo a su CEO de vuelta al mercado. No leyó los artículos ni vio los vídeos. No quería ver esa faceta de él. El David que vestía traje, hablaba con periodistas y estrechaba manos en las salas de juntas no era el que extrañaba. Extrañaba al David que se reía de sus propios errores culinarios. La que se desvelaba solo para reorganizar sus libros por tema, en lugar de por autor. E incluso con el tiempo, ese David nunca se fue. Estaba en todas partes. Una tarde, después del trabajo, Julia decidió dar un paseo. El cielo estaba nublado y el aire era frío. No había traído paraguas, no tenía un destino claro. Pasó por calles conocidas, otras que había evitado, hasta que, sin querer, sus pasos la llevaron de vuelta al mismo callejón donde todo empezó. Allí estaba, el lugar donde se había caído, donde se le había caído el almuerzo y donde conoció a un hombre que cambiaría su vida para siempre. Sonrió para sí misma, no solo por el recuerdo, sino porque, por primera vez, sintió que podía seguir adelante, incluso sin él. Pero, al parecer, el universo aún no había terminado con ellos. Al otro lado de la ciudad,
David estaba sentado en un coche, observando su antigua empresa por la ventana. El edificio Arvin era ahora un símbolo de reconstrucción. Lo había dejado en manos de una nueva junta directiva, con un equipo de confianza decidido a hacer las cosas bien. ¿Estás seguro?, preguntó Marcos, sentado a su lado en el asiento trasero. Sí, he cerrado este capítulo. Y ahora, dijo David con una sonrisa, ahora necesito encontrar una cafetería. La semana siguiente, Julia recibió un correo electrónico inesperado. Querida Julia, nos gustaría invitarte a participar en un proceso de selección interno en nuestra empresa asociada, Sunbyte Technologies. Se ha recomendado tu experiencia y perfil. La entrevista será en persona. Dudó. Nunca había oído hablar de Sunbyte, pero la invitación parecía legítima. La dirección estaba en una zona rural donde muchas startups estaban estableciendo pequeñas oficinas operativas. El sábado, decidió ir. Tomó un autobús, luego un coche compartido, y finalmente llegó al lugar, una calle arbolada, con letreros sencillos que indicaban una cafetería recién inaugurada, Café do Vale. Le pareció extraño. Volvió a comprobar la dirección. Este era el lugar. Entró confundida. No había recepción, solo una joven sonriente tras el mostrador. ¿Julia? Sí. Sígueme, por favor. La llevaron a la parte trasera del café. Se abrió una puerta. Dentro, la luz del sol se filtraba por las ventanas, y una persona esperaba, David. Sin traje. Sin corbata. Llevaba vaqueros, las mangas arremangadas y esa sonrisa familiar que reconocería en cualquier lugar. Julia se quedó paralizada. ¿Qué es esto? Una disculpa. ¿Tú organizaste todo esto? No estás sola. El café es real, y también lo es la oferta de trabajo. Pero la idea era volver a verte. Simplemente no quería aparecer en tu puerta como un fantasma. Se cruzó de brazos, ¿y por qué ahora? Porque ya lo había resuelto todo y porque todavía te quiero, aunque no sé si me perdonarás. Julia respiró hondo. Me dejaste sin decirme si volverías, sin decirme si estabas bien. Eso no se arregla con una invitación misteriosa. Lo sé, pero quizá pueda empezar con un café. Se rió, incrédula. Nunca cambias. No quiero, no si eso significa perder lo que me trajo aquí. Silencio. Invertí aquí, continuó. Usé un nombre diferente. Quería construir algo sencillo, lejos del caos. Pensé que quizás te gustaría la idea. Ella lo observó. ¿Así que quieres que trabaje para ti? Quiero que decidas lo que quieres. Si quieres irte ahora, está bien. Pero si quieres intentarlo, podemos empezar de nuevo. No como el director ejecutivo y la chica del callejón, sino como Julia y David, iguales. Miró a su alrededor. El olor a café, la luz tenue, su corazón acelerado. Y si digo que sí, te daré un delantal. Y si digo que no, te doy un café gratis y te vas con la dignidad intacta. Julia caminó lentamente hacia él y se detuvo a centímetros de él. ¿Tienes azúcar? Sí. Incluso leche vegetal. ¿Y entonces? ¿Cuál es el plato del día, jefe? David sonrió. La especialidad de la casa. Nuevos comienzos. Tomó el delantal que le ofreció, se lo puso lentamente, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba exactamente donde debía estar. Mientras preparaban juntos el primer café del día, una mujer al otro lado del mundo leyó un correo electrónico con interés. Objetivo identificado. El director ejecutivo ya no participa activamente en el consejo de administración de la empresa. Tiene mínima influencia en el mercado, pero es emocionalmente vulnerable. Ella solo escribió 2 palabras como respuesta. Sigue mirando. El juego no había terminado, pero Julia y David por fin estaban listos para jugar juntos. El letrero del Café do Vale empezaba a ganar fama en la región. A los lugareños les encantaba el ambiente acogedor, el café artesanal, y sobre todo, la simpática pareja que parecía sacada de una comedia romántica. Julia se sentía a gusto allí. Por primera vez en mucho tiempo, trabajaba sin agobios, sin miedo, sin el cansancio de correr constantemente. ¿Y David? Bueno,
David también parecía más ligero, lejos de las oficinas de Arvin, de los periódicos y de los contratos agobiantes. Pero esa paz no duraría. Una semana después de su reencuentro, la calma empezó a resquebrajarse. Empezó con una llamada. ¿Julia? Soy Sandra de Salversis. ¿Tienes un momento? Claro. ¿Todo bien? Se trata del caso Arvin. Sigues en la lista de testigos citados. ¿Qué? La defensa de Víctor ha presentado una nueva estrategia. Intentan acusar a David de fraude corporativo y falsificación de identidad. Te han mencionado como figura clave desde que él estuvo escondido. Julia se llevó una mano a la frente, pero él se estaba protegiendo. Sé lo que hizo. Yo ayudé. Sí, pero su defensa aún no ha respondido oficialmente, y la fiscalía quiere determinar si fuiste utilizado, manipulado o cómplice. Julia tragó saliva. ¿Y cuándo sucederá esto? Audiencia preliminar. La semana que viene. Esa noche, mientras ella y David cerraban la caja del café, decidió hablar. ¿Sabías que Víctor seguía intentando desanimarte? David no pareció sorprendido. Pensé que intentaría algo. Te acusa de fraude y me citaron como testigo. David dejó caer las monedas en el mostrador. Julia, nunca quise involucrarte en esto. Lo sé, pero ahora estoy involucrado y quiero saber. ¿Vas a pelear o a escapar otra vez? La miró. Había algo diferente en sus ojos. No miedo ni duda, sino algo que mezclaba agotamiento y determinación. Voy a afrontarlo. Entonces empieza por decir la verdad. ¿Qué parte? Toda. David se sentó, respiró hondo y empezó. Cuando regresé de la exposición de Víctor, pensé que con mantenerme alejado era suficiente. Pero en cuanto la prensa supo que estaba vivo, todo se reavivó. Los inversores me presionaron. La Junta me citó. Intenté negarme. Pero me di cuenta de que Arvin seguía siendo mi responsabilidad. Así que regresaste. Como interino. Pero no se lo dije a nadie. Quería liquidar los contratos pendientes, dejar la empresa en manos de confianza e irme para siempre. Y no me lo dijiste. Porque sabía que pensarías que lo estaba haciendo todo de nuevo. Desapareciendo. Controlándolo todo. Julia lo observó en silencio. ¿Y aún crees que puedes vivir entre dos mundos? Solo quiero que uno de ellos esté contigo. La audiencia llegó rápido. La sala estaba abarrotada, aunque solo era una sesión preliminar. Julia se sentó en la fila reservada para los testigos, con las manos entrelazadas en el regazo. David entró con su abogado a su lado. Vestía un traje oscuro, con el cabello bien peinado, pero su mirada seguía siendo la misma. Del otro lado, Víctor parecía más delgado, pero no menos venenoso. El juez abrió la sesión. La fiscalía expuso sus argumentos. David había usado un nombre falso, se había disfrazado, había asistido a eventos privados, y ahora tenía que explicar si todo formaba parte de un plan sucio o si era un acto de supervivencia. Entonces llamaron a Julia. Caminó hacia el estrado con paso firme. El juez la miró. Señorita Julia, ¿qué nos puede contar sobre la ausencia del señor David en el ojo público? Respiró hondo, pues él intentaba salvar su vida y, más tarde, la empresa que había creado. ¿Sabía que usaba una identidad falsa? Lo supe después, pero entendí por qué. Fue traicionado, perseguido, desacreditado, y aún así eligió arreglar las cosas, no desaparecer, no buscar venganza. El abogado de Víctor se puso de pie, y en algún momento, ¿te coaccionó? ¿Manipuló tus decisiones? ¿Te convenció de ayudarlo en actos ilegales? No, todo lo que hice fue porque creía en él. ¿Sigues creyendo en él hoy? Julia miró a David. La observaba como si esa respuesta fuera más importante que el veredicto. Sí, lo soy. Al final de la audiencia, el juez aún no había dictado sentencia, pero el tono era claro. David había actuado al margen de las formalidades, pero no al margen de la justicia. Las pruebas demostraban intención de proteger, no de engañar. Afuera de la sala, los periodistas rodeaban a Julia. ¿Estás con él ahora? ¿Es realmente el hombre que desapareció?
¿Cómo es estar con alguien con dos identidades? Respiró hondo, sonrió y respondió, tiene dos nombres, pero solo un corazón, y eso es lo que importa. A pocos metros, David la oyó, y en ese momento supo que aún había esperanza para todo. La mañana del juicio era gris. No llovía, pero el cielo parecía contener las lágrimas, como si dudara antes de una despedida. David estaba listo, o al menos intentaba aparentarlo. Llevaba el mismo traje que había usado cuando asumió el mando de Arvin, el que siempre le había servido de escudo. Hoy, sin embargo, le pesaba como una armadura vieja. Julia no estaba con él. Desde la vista preliminar, habían hablado poco, y la noche anterior, ella solo le había dicho, si me necesitas, ya sabes dónde encontrarme. Pero ahora, ella no estaba en el estrado de testigos, ni en la sala de espera, ni había contestado las dos llamadas que él hizo antes de salir de casa. Aún así, David entró en la sala con la frente en alto. Al otro lado de la sala, Víctor parecía seguro. Contrató a un nuevo equipo de abogados a última hora. Sonrió levemente, como quien aún cree que le queda una última carta por jugar. El juez dio inicio a la sesión puntualmente. Las primeras horas fueron técnicas, debates sobre términos legales, responsabilidades contractuales y la delgada línea entre la precaución y la omisión. David escuchó en silencio. No discutió. No hizo ningún gesto. Simplemente esperó. Cuando lo llamaron, caminó hasta el centro de la sala, se detuvo frente al micrófono y habló con calma. Durante mi ausencia, mi prioridad fue proteger lo que quedaba de mi empresa, dijo. Y sí, usé un nombre falso, participé en eventos disfrazado, actué fuera del protocolo. Pero cada paso que daba era para prevenir un delito mayor. El juez lo observó atentamente. ¿Reconoce que violó las normas corporativas y legales? Lo reconozco, pero solicito al tribunal que considere el contexto, el riesgo real y las pruebas que no solo aclaran mi intención, sino que también exponen la gravedad de lo que estaba sucediendo tras bambalinas. La fiscalía no objetó. La defensa de Víctor intentó desviar la atención, pero las grabaciones de audio, los vídeos y los documentos presentados durante el juicio fueron innegables. Tras un breve receso, el juez regresó para dictar el veredicto. El tribunal reconoce que el señor David Alencar actuó al margen de la ley en ciertos momentos, pero sus acciones estuvieron motivadas por la necesidad de protegerse a sí mismo y a su empresa. Considerando las pruebas presentadas, este tribunal lo declara inocente de fraude y manipulación intencional de identidad. La sala murmuró. Por primera vez, Víctor perdió la sonrisa. El juez continuó. Sin embargo, se recomienda que el señor Alencar se aleje de sus funciones ejecutivas en Arvin por tiempo indefinido para garantizar la reconstrucción institucional de la empresa sobre una base neutral. David asintió. Esto no fue una pérdida. En cierto modo, fue libertad. Al salir de la sala, los periodistas lo acosaron. Pero David no habló. Solo buscaba un rostro, el de Julia. Pero ella no estaba allí. Pasaron 2 días. David no podía concentrarse en nada. El café permanecía cerrado. Cada mañana, volvía, como si eso la hiciera aparecer. A la tercera mañana, encontró el mostrador limpio, las plantas regadas y, algo diferente, una carta sobre la máquina de café. Reconoció la letra al instante. Debe. Ante todo, felicidades. Hiciste lo que muchos habrían desistido. Pero necesitaba tiempo. Porque verte en ese tribunal fue duro. Ver el peso que aún cargas. Ver cómo el mundo te atrae de nuevo, incluso cuando lo único que quieres es respirar. Te quiero. Pero también me amo. Y ahora mismo, necesito recordar quién soy sin ti. Porque durante mucho tiempo, mi vida se basó en sobrevivir. Y ahora que he aprendido a vivir, quiero hacerlo por mí. Esto no es una despedida. Pero es una pausa. A veces, un reencuentro solo es hermoso por el espacio que hay entre ambos. Con cariño, Julia. David se quedó quieto un buen rato. Luego se preparó un café, se sentó junto a la ventana y contempló el pequeño jardín que habían comenzado juntos. No lloró, pero dejó que el silencio llenara cada rincón de lo que ella había dejado atrás. Pasaron los meses. David nunca regresó a Arvin. En cambio,
Invirtió en pequeños negocios, cafeterías y proyectos sociales centrados en la educación. Optó por una vida más tranquila y sencilla, pero nunca solitaria. Julia también cambió. Abrió una pequeña librería en un barrio tranquilo, creando un espacio acogedor para la lectura comunitaria. Trabajaba menos y sonreía más. Ella estaba completa. No se habían visto en todo ese tiempo. Pero pensaban a menudo el uno en el otro. Entonces, una mañana de primavera, llegó una carta a la tienda de Julia. Estaba firmada con una sola letra, y decía: encontré un pueblo donde los árboles florecen todo el año, donde el café nunca se enfría y donde hay una silla vacía junto a la mía. Si alguna vez quieres volver, aquí estaré. Julia leyó la carta con una suave sonrisa. Y por primera vez en mucho tiempo, no sintió prisa. Sabía que el reencuentro llegaría, pero solo cuando ambos estuvieran listos para quedarse. El día comenzó con una cálida brisa que recorría las aceras del pequeño pueblo donde David se había establecido. No había señales de lluvia, pero el cielo estaba cubierto de nubes ligeras que ocultaban suavemente el sol. Era una de esas mañanas que invitan a la tranquilidad, un café recién hecho y recuerdos. El café que había construido con tanto esmero ahora era conocido como un lugar de paz. Destino Café no era solo un nombre, era la sensación que todos experimentaban al entrar. Pero ese día, David se despertó inquieto. No sabía por qué, solo lo presentía, como si algo estuviera a punto de suceder. Puso las mesas, revisó los granos de café, limpió la máquina de espresso. Luego, encendió las luces del patio exterior y colocó una flor fresca en el jarrón de la ventana. Y esperó. Julia llegó al final del camino con el corazón acelerado. El pueblo era más pequeño de lo que recordaba, o tal vez era solo la primera vez que lo veía con ojos serenos. El lugar olía a historia y sonaba a tranquilidad. Las calles eran estrechas, las casas bajas, con las ventanas abiertas, como si la vida allí respirara de otra manera. Llevaba poco equipaje, una mochila, un cuaderno y una carta en el bolsillo. La carta que David le había enviado meses atrás. Ella no había respondido, pero la había guardado. La leyó una y otra vez, y esa mañana decidió que era hora de irse. No por anhelo, sino por certeza. El letrero de madera con letras dibujadas a mano la hizo sonreír. Destino Café. Era una invitación. Empujó la puerta lentamente. Sonó la campanilla. David apareció detrás del mostrador. Sus miradas se cruzaron, y por unos segundos ninguno de los dos habló. Simplemente se miraron, como confirmando que el tiempo, por cruel que fuera, no había borrado lo que realmente importaba. Entonces, finalmente dijo: «¿Llegaste? ¿Tardé demasiado?» «No, justo a tiempo». Caminó hacia el mostrador. «De verdad que lo lograste, una cafetería en medio de la nada. A veces no necesitamos mucho, solo un lugar al que llamar hogar». «¿Y lo encontraste?» «Todavía no, pero estoy cerca». Señaló la silla al otro lado del mostrador. Ella se sentó. «¿Qué hay de bueno hoy?» «El café de la casa sigue fuerte y el vecino hace pan con queso fresco». «¿Pan de queso?» Sonrió. «Claro que sabes cómo conquistarme. Aprendí del mejor maestro, el silencio». Bajó la mirada un instante. «Pensé que no me escribirías». «Yo también lo pensé, pero lo hiciste, porque escribir era la única manera de no olvidarte sin parecer desesperada». Julia se rió. «Nunca estabas desesperado, solo por dentro». Se sentaron en el porche, cada uno con una taza de café. El jardín estaba en flor. Las hojas danzaban con la brisa. No había prisa ni expectativas, solo la pausa perfecta entre el final de una historia y el comienzo de otra. «La librería que abriste es preciosa», dijo. «Vi algunas fotos. Parece que es más que una simple tienda. Es un lugar donde la gente se siente como en casa». Esa era la idea, un espacio donde la gente pudiera respirar libremente. «¿Y lo conseguiste?» «Sigo intentándolo». Como siempre, ella lo miró. «¿Has cambiado, David? ¿Para mejor?» Para ser sincero, asintió. «¿Y tú?» «Dejé de correr, de esconderme, pero tuve que alejarme para entender quién era sin ti». «¿Y lo hiciste?» «Sí,
Pero ahora también sé quién soy contigo. David dejó su taza. No sé si aún tengo derecho a pedir nada. ¿Pero vas a pedirlo? Si te pidiera que te quedaras, solo unos días, ¿lo considerarías? No respondió de inmediato. Luego sonrió. Empaqué ropa para una semana. Puedo conseguirte un delantal. Ya me siento como en casa. En los días siguientes, Julia ayudó en la caja, en las mesas y atendiendo a los clientes. Reorganizó los libros en el pequeño estante de la cafetería y creó una sección llamada Lectura con café, una selección de libros ligeros e inspiradores. David observaba todo con silenciosa admiración. Ya no era como antes. Ya no tenían que demostrar su valía. Ni salvarse el uno al otro. Simplemente caminen uno al lado del otro. Uno de los clientes habituales, un hombre mayor con barba blanca y una gorra desgastada, comentó: «Ustedes dos tienen algo especial, como piezas de un mismo rompecabezas». Julia sonrió. «Quizás lo seamos». David se quedó callado. Pero esa noche, al cerrar la caja, dijo: «He estado pensando en algo». «¿Qué?» «Como a veces la vida nos lleva en círculos. Solo para devolvernos a donde siempre debimos estar». ¿Como un café llamado destino? Exactamente. Julia lo miró a los ojos. ¿Todavía tienes miedo? ¿De qué? ¿De volver a perderte? No. Porque ahora sé que, si alguna vez me pierdo, me encontrarás de nuevo. Ella se inclinó sobre el mostrador y le tomó la mano. Siempre. Una tarde tranquila, con la luz del sol entrando a raudales por las ventanas del café, David estaba junto al mostrador con una pequeña caja en la mano. Julia, ocupada escribiendo en un cuaderno, levantó la vista. ¿Qué pasa? Cierra los ojos. David, confía en mí. Cerró los ojos. Él se acercó. Y al abrirlos, vio un pequeño anillo de plata con una piedra sencilla. ¿Esto es? Una invitación. No para una boda todavía, sino para construir algo juntos. Día a día. Julia guardó silencio un momento. Luego cogió el anillo y se lo puso. Es ligero, como debe ser. Ella sonrió. ¿Y qué es lo especial de hoy, prometido? David se rió. Lo mismo de siempre. Nuevos comienzos. Y en ese lugar, perdido en el mapa pero encontrado por el corazón, comenzaron un nuevo capítulo. No con grandes promesas, sino con honestidad. Y café caliente. Ese año, el invierno llegó con suavidad. No era un frío que azotara, pero sí lo suficiente como para que la gente se pusiera abrigos gruesos y buscara calor en casa. Para los clientes de Destino Café, eso significaba pasar más tiempo allí, acurrucados en sillones cerca de las estanterías, sosteniendo sus tazas con ambas manos, como si la calidez del café también pudiera reconfortarles el alma. David y Julia estaban detrás del mostrador, como tantas mañanas antes. Pero algo se sentía diferente. La cafetería estaba más concurrida de lo habitual, y el personal, ahora un equipo de 3 empleados a tiempo completo, se movía con una energía que parecía ocultar algo. ¿Qué pasa hoy aquí?, preguntó Julia, observando la discreta afluencia. Oh, nada especial, respondió Pedro, uno de los baristas, intentando no sonreír. Pedro, no sabes mentir. David salió de la cocina con un ramo de girasoles. Julia frunció el ceño. ¿Acaso esto tampoco es nada especial? Ya verás. Caminó hasta la puerta del café, que estaba abierta por el buen tiempo, y dejó el ramo en el porche. Luego le tendió la mano a Julia. Ven conmigo, David. Solo 5 minutos. Ella lo siguió sin resistirse. En cuanto salió, vio algo que la dejó sin aliento por un instante. En el jardín, ahora decorado con delicadas pancartas y luces que colgaban de las ramas, estaban sus amigos, vecinos, empleados e incluso los clientes habituales del café, todos sonrientes, esperando. ¿Qué es esto? David la miró con los ojos brillantes. Es nuestro día. ¿Nuestro qué? Allí mismo, sobre la hierba aún húmeda de la mañana, se arrodilló. Julia, fuiste lo más inesperado y perfecto que me ha pasado. Apareciste cuando yo no era más que ruinas y tuviste el valor de reconstruirme con paciencia.
Ya no quiero vivir sin ti. Ni siquiera puedo imaginar los días en que no estés a mi lado, discutiendo conmigo porque olvidé ponerle azúcar al café. Se rió, con lágrimas en los ojos. Así que te pregunto, con todo lo que tengo y todo lo que soy, ¿te casarías conmigo? Se tapó la boca con la mano. ¿En serio? Más que cualquier otra cosa que haya hecho en mi vida. ¿Y cuándo es la boda? Ahora mismo. Julia se quedó sin palabras. David se levantó y le tomó las manos. Sé que esto es inesperado, pero todo está listo, sencillo, como nosotros. Solo falta una cosa. ¿Qué? Tu respuesta. Miró a su alrededor. Las luces, los rostros familiares, el jardín que habían cultivado juntos. Entonces ella lo miró. Sí, lo hago. Los invitados aplaudieron. Pedro empezó a tocar una melodía suave con su guitarra. Anna, la vecina, trajo un pastel de zanahoria con glaseado de chocolate. Su favorito, como siempre decía. La ceremonia fue rápida. Un juez de paz local ofició con una encantadora desenfado. David y Julia intercambiaron votos, mirándose a los ojos como si nada más existiera en el mundo. Prometo recordarte quién eres incluso cuando lo olvides, dijo ella, y prometo protegerte incluso si el mundo se derrumba de nuevo, respondió él. El beso llegó justo después, sin prisas, como si cada capítulo de su historia, lleno de dolor y belleza, finalmente hubiera encontrado su final perfecto. Esa tarde, el café estaba abierto para todos. Las mesas se apartaron, convirtiendo el espacio en una pista de baile improvisada. Los niños correteaban con servilletas atadas como capas, mientras los adultos brindaban con tazas de café con crema y chocolate. Julia lo observaba todo con lágrimas en los ojos, sentada junto a la ventana. David se sentó a su lado, con una taza en la mano. ¿En qué estás pensando?, preguntó. Que durante mucho tiempo, pensé que solo había dos opciones, sobrevivir o rendirse. Y ahora aquí estoy, viviendo. Siempre supiste vivir. Solo necesitabas espacio. Apoyó la cabeza en su hombro. ¿Y tú? ¿Eres feliz? Más de lo que merezco. Sí que lo mereces, David, porque elegiste cambiar, elegiste amar y, sobre todo, elegiste quedarte. Al final del día, cuando todos se habían ido a casa, Julia y David volvieron a sentarse en la barra. El café estaba tranquilo, iluminado solo por la tenue luz de una lámpara en un rincón. ¿Sabes lo que estaba pensando?, dijo, removiendo la cuchara en la taza. ¿Qué? Quizás sea hora de cambiarle el nombre a la cafetería. ¿Cambiarlo? No del todo. Solo un pequeño ajuste. Se levantó, cogió una hoja de papel y escribió con un bolígrafo azul, café y corazón. ¿Qué te parece? David sonrió. Es exactamente lo que somos. Dejó el papel en el mostrador y dijo, mañana cambiamos el cartel. Mañana es un gran día para empezar de cero. Unas semanas después, el café cambió de nombre. Café y Corazón se convirtió en una pequeña atracción turística, atrayendo a visitantes que querían ver el lugar donde el director ejecutivo desaparecido reinició su vida con una mujer común y corriente con un corazón de gigante. Pero en el fondo, no eran una leyenda. Eran simplemente la vida. David preparaba el café, Julia se encargaba de la contabilidad y se amaban sin esfuerzo, como dos personas que entendían que el verdadero lujo de la vida es tener a alguien con quien compartir el silencio. ¿Qué te pareció la historia de Julia y David? Deja tu opinión en los comentarios. Del 0 al 10, ¿cómo calificarías esta historia? Suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir todas nuestras historias. Y no olvides ver más historias conmovedoras haciendo clic en la pantalla final.